Nunca pensé que sobrevivir sería más aterrador que morir. En mi ciudad, el sonido de los disparos se había vuelto parte del día, como el canto de los gallos o el viento golpeando los techos de lámina. Ya no sabíamos si era de mañana o de noche. Lo único que marcaba el tiempo eran las explosiones, cada vez más cercanas, cada vez más fuertes. Vivíamos cerca de la frontera. Tan cerca que, en los días tranquilos, cuando aún existían, podíamos ver las luces del otro país desde las colinas. Decían que ahí no caían bombas, que ahí los niños dormían sin sobresaltos, que ahí la gente no aprendía a distinguir el sonido de un rifle por su calibre. Por eso decidimos huir. Éramos varios. Yo, Arely. Mi hija Del May, que entonces apenas entendía por qué no podía llorar fuerte. Mi sobrino Julio, el más callado de todos. Y mi hermana Flor, que cargaba el miedo como si fuera un sexto sentido. Salimos de noche. Siempre de noche. El día pertenecía a los muertos. Al principio caminamos rápido, casi sin mirar el suelo. Pero pronto comenzaron a aparecer los cuerpos. Soldados. Algunos aún con los ojos abiertos. Otros sin rostro. Otros, demasiado quietos para ser reales. Yo le tapé los ojos a Del May. No mires, mi amor, le susurré. No mires nada. Pero el olor no se puede tapar. Ese olor dulzón, pesado, que se queda pegado en la garganta. Cada ciertos metros había otro cuerpo. Como si alguien nos hubiera colocado ahí a propósito, marcando el camino. Como si nos estuvieran diciendo, por aquí pasaron, y no llegaron. Flor caminaba detrás de mí, mirando todo. Arely, me dijo de pronto, con la voz rota. Más adelante, ¿ves eso? Subimos una loma pequeña. No era muy alta, pero desde ahí se veía el otro lado del cerro. Y entonces las vimos. Luces. No eran fogatas. No eran linternas. No eran bengalas. Eran muchas. Demasiadas. Suspendidas en el aire. No se movían. No parpadeaban. No bajaban ni subían. Solo estaban. No me gusta, susurró Flor. No son luces normales. Decidimos no seguir. El cansancio ya nos doblaba el cuerpo y el miedo nos apretaba el pecho. Buscamos donde escondernos y encontramos una cueva pequeña, apenas una boca oscura entre las rocas. No era profunda, pero cabíamos todos y nos apretábamos. Ahí pasamos la noche. Las bombas seguían cayendo a lo lejos. El suelo temblaba. El aire vibraba. Dormíamos por turnos. Un rato uno, un rato otro. Siempre alguien despierto. Yo casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces. A la noche siguiente, los disparos eran menos frecuentes, pero las luces seguían ahí. Exactamente en el mismo lugar. Si fueran soldados, ya se habrían movido, dijo Flor. Si fuera gente, también. Nadie respondió. Ya no teníamos fuerzas. Ni comida. Ni agua suficiente. Decidimos cruzar la loma. Cada paso se sentía como un error. Mientras nos acercábamos, algo era cada vez más claro. Las luces no estaban sostenidas por nada. No había postes. No había cables. No había manos. Pasamos entre ellas. Y fue entonces cuando Julio se detuvo. ¿Qué pasa?, le pregunté. El niño levantó el brazo y señaló una de las luces. Su cara estaba blanca. Los labios le temblaban. Yo.
No podía hablar. Tartamudeaba. Se le iba la voz. Julio, dime qué ves, le insistió Flor, arrodillándose frente a él. Pero el niño ya no habló más. Solo señalaba. Miramos todos. No vimos nada. Nada, excepto las luces. Seguimos caminando. Horas. Sin mirar atrás. Cuando por fin cruzamos la frontera, cuando el sonido de las balas quedó atrás, una familia nos recibió. Nos dieron agua. Pan. Nos llevaron a un refugio lleno de gente con la misma mirada vacía. Ahí, Julio no volvió a hablar. Pasaron 5 meses. 5 meses de silencio. Hasta que una noche, mientras Del May dormía a mi lado, Julio se sentó en la cama y dijo, con una voz que no parecía suya: ya sé por qué estaban ahí. Y entonces nos contó lo que vio entre las luces. Julio habló como si nunca hubiera dejado de hacerlo. No dudó. No tartamudeó. Solo habló, y cada palabra fue cayendo como tierra sobre un ataúd. Las luces no eran luces, dijo, sentado en la cama del refugio. Eran personas. Flor se llevó la mano a la boca. Del May se despertó y se aferró a mi brazo. ¿Qué personas?, le pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Julio tragó saliva. Los soldados. Los que estaban muertos en el camino. Dijo que cuando pasamos entre las luces, él sí vio los cuerpos, pero no como estaban tirados en el suelo. Los vio de pie, flotando apenas unos centímetros del suelo, con los uniformes rotos, manchados de sangre vieja. Algunos sin rostro. Otros con agujeros en el pecho que dejaban salir esa luz pálida. No caminaban, continuó. Estaban esperando. Flor empezó a llorar en silencio. Julio dijo que no todos miraban al frente. Muchos miraban hacia abajo. Otros miraban al cielo. Y algunos los miraban a nosotros. Uno me vio directo a los ojos, susurró. Sonrió. Del May sollozó. ¿Qué te dijo?, le pregunté. Julio negó con la cabeza. No hablaban con la boca. Hablaban aquí, se tocó el pecho. Y aquí, se señaló la frente. Dijo que sentía palabras que no eran palabras. Sentía tristeza. Confusión. Y algo peor. Miedo de quedarse ahí para siempre. Ellos no sabían que estaban muertos, dijo. Creían que si alguien vivo pasaba por ahí, podía llevarlos con él. Entonces entendí por qué Julio se había quedado mudo. ¿Por qué tú sí los viste?, preguntó Flor, con la voz quebrada. Julio la miró. ¿Por qué me hablaron? Nos dijo que cuando señalaba la luz, uno de ellos intentó acercarse. Que la luz se estiró, como si tuviera brazos. Que sintió frío en la espalda. Quería entrar en mí, dijo. Quería irse conmigo. Esa noche no dormimos. En los días siguientes, comenzaron a pasar cosas en el refugio. Del May despertaba llorando, diciendo que veía luces en la esquina del cuarto. Personas decían escuchar pasos donde no había nadie. Un hombre juró haber visto a un soldado parado junto a su cama, mirándolo fijamente. Yo empecé a soñar con la loma. Siempre el mismo sueño. Las luces ya no estaban quietas. Se movían. Avanzaban. Y yo escuchaba una voz que decía: no nos dejen aquí. Flor fue la primera en notarlo. Areli, me dijo una mañana. ¿Te has fijado que Julio siempre duerme mirando hacia la puerta? Era cierto. ¿Por qué haces eso?,
Le pregunté a mi sobrino. Por si regresan, respondió. ¿Quiénes? Los que no cruzaron. Una noche, mientras todos dormían, escuché que alguien caminaba afuera del cuarto. Pasos pesados. Arrastrados. Como botas llenas de lodo. Abrí la puerta. No había nadie. Pero en el suelo, justo frente a la entrada, había una huella. No de zapato. De algo quemado. Julio volvió a hablar días después. No todas las luces eran iguales, nos dijo. Algunas estaban apagándose. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que ya se habían rendido. Dijo que esas luces eran más pequeñas. Más débiles. Que esas almas ya no esperaban nada. Pero las otras, las que brillaban fuerte, esas seguían buscando un camino. Flor me tomó la mano. ¿Y si nos siguieron? Julio levantó la vista lentamente. No todos, dijo. Solo uno. El mismo que le sonrió. Al principio quise convencerme de que todo era cansancio. Trauma. Hambre acumulada. Eso nos decían en el refugio, es normal después de la guerra. Pero hay cosas que el miedo no explica. La primera noche que Del May habló dormida, su voz no era la suya. No gritó. No lloró. Susurró, como si alguien estuviera muy cerca de su oído. Aquí no, aquí no. Me senté de golpe en la cama. Del May, le dije. ¿Con quién hablas? Ella no abrió los ojos. Con el señor que brilla, respondió. Sentí como la sangre se me iba de la cara. La sacudí suavemente y despertó confundida, sin recordar nada. Pero desde esa noche, Del May comenzó a dibujar luces. Siempre luces. Siempre flotando. Siempre con sombras humanas dentro. Julio dejó de dormir. Se quedaba sentado, mirando la puerta, sudando aunque hiciera frío. Está aquí, me dijo una madrugada. Se quedó con nosotros desde la loma. Flor empezó a enfermar. No fiebre. No tos. Era otra cosa. Decía sentir un peso en el pecho. Como si alguien se sentara sobre ella cuando intentaba dormir. Areli, me confesó. Siento que alguien me observa desde el rincón del cuarto. Pero no tiene ojos, solo luz. Yo también empecé a verlo. No de frente. Nunca de frente. Era un resplandor débil, como el reflejo de una vela apagándose, que aparecía en los pasillos del refugio. Cuando alguien se acercaba, desaparecía. Hasta que una noche, no desapareció. Iba al baño cuando lo vi al final del corredor. Una figura humana. Mal definida. Con luz saliendo del pecho, como una herida que nunca cerró. No caminaba. Deslizaba. Quise gritar, pero no pude. Sentí el mismo frío que Julio había descrito. Entonces habló. No con palabras. Con una sensación. Soledad. Desesperación. Una súplica que dolía. Ayúdame a pasar. Corrí de vuelta al cuarto y cerré la puerta. No lo miren, les dije. Pase lo que pase, no lo miren. Pero Del May ya lo había visto. Mamá, dijo con una calma que no era normal. Él no quiere hacernos daño. Solo está perdido. Julio se levantó de golpe. Miente. Gritó. No está perdido. Está atado. Nos explicó algo que nunca olvidaré. Los que brillaban fuerte eran los que no aceptaban morir. Los que querían seguir aquí.
Pero este no quiere irse solo. ¿Qué quiere entonces?, preguntó Flor, temblando. Julio me miró directo a los ojos. Quiere cambiarse. Esa misma noche, otros refugiados empezaron a tener pesadillas. Todos describían lo mismo. Un soldado sin rostro, con luz saliendo del pecho, parado junto a su cama. Al amanecer, un hombre fue encontrado inconsciente. Decía que al despertar, sentía que no estaba solo dentro de su cuerpo. Lo trasladaron. Nunca volvió. Las luces comenzaron a aparecer fuera del refugio. Una. Luego dos. Luego más. Como si algo las estuviera llamando. Flor ya no podía levantarse de la cama. Si muero aquí, me dijo, prométeme que no me dejarás brillar. Yo lloré como no había llorado ni en la guerra. Julio tomó mi mano. Todavía hay una forma, dijo. Pero no es fácil. ¿Cuál?, pregunté. Regresarlo. ¿A dónde? Al lugar donde se quedó esperando. Mi corazón se detuvo. ¿A la loma? Julio asintió. Antes de que él termine de entrar, alguien tiene que llevarlo de vuelta. Y entonces Del May dijo algo que aún me persigue. Mamá, él dice que tú eres la más fuerte. No quería volver. Ni siquiera pensarlo. Habíamos escapado de la guerra, de los cuerpos, del ruido de las balas. ¿Cómo iba a regresar al mismo lugar que casi nos quita el alma? Pero el refugio ya no era seguro. Las luces se veían cada noche más cerca. Algunas personas comenzaron a desaparecer. No había gritos. No había lucha. Solo camas vacías. Julio decía que el soldado estaba aprendiendo. Aprendiendo a moverse. Aprendiendo a tocar. Aprendiendo a entrar. Si se queda, me dijo, va a abrir el camino para los demás. Flor apenas respiraba. Cada noche se apagaba un poco más, como una vela al final de su mecha. No dejes que me quede, me susurró. No quiero brillar. Tomé la decisión al amanecer. Volvería a la loma. No sola. Julio insistió en venir. Ellos me reconocen, dijo. Ya me hablaron antes. Del May lloró, aferrada a mi cuello. No te quedes, mamá, me suplicó. Prométeme que no te vas a quedar con ellos. No sabía si podía cumplir esa promesa, pero asentí. Salimos cuando el sol empezaba a caer. El camino parecía más largo que la primera vez. El silencio era peor. Cuando llegamos a la loma, las luces ya no estaban quietas. Se movían lentamente, como si respiraran. Y ahora, ya no eran solo luces. Eran siluetas completas. Soldados. Hombres jóvenes. Algunos niños. Todos hechos de esa luz pálida, triste. Julio comenzó a temblar. Están contentos, susurró. Saben que alguien volvió. El frío era insoportable. Entonces lo vi. El soldado que nos siguió. Estaba frente a mí. Sin rostro. Con el pecho abierto, emanando luz. Más sólido que los demás. Y sentí algo que no era miedo. Era culpa. Llévame, sentí en mi mente. Solo quiero pasar. No puedes. Dije en voz alta. Este no es tu camino. Las luces comenzaron a rodearnos. Julio cayó de rodillas. No los mires a los ojos. Gritó. Si lo haces, te reconocen como uno de ellos. Pero ya era tarde. Vi sus rostros. Vi cómo murieron.
Vi cómo esperaron. Vi cómo el tiempo se les rompió encima. Sentí como algo se desprendía de mí. Como si una parte de mi alma quisiera quedarse. El soldado extendió su mano. «Quédate». Entonces escuché la voz de Delmay, lejana, como un eco. «Mamá, vuelve». Apreté los ojos. «No», susurré. «Tú no cruzaste porque no aceptaste morir. Yo sigo viva». Y lo empujé. No con las manos. Con el recuerdo de mis hijos. Con el amor. Con el dolor. Las luces comenzaron a apagarse una a una. El soldado gritó. No de rabia. De tristeza. Y por primera vez, caminó hacia atrás. Las luces se elevaron, como si el cielo se las tragara. El silencio volvió. Julio se desmayó. Cuando despertamos, ya era de día. La loma estaba vacía. Volvimos al refugio. Flor mejoró esa misma noche. Delmay dejó de dibujar luces. Julio volvió a ser un niño. Pero hay algo que nunca dije en voz alta. A veces, cuando todo está en silencio, cuando la noche es muy oscura, veo una luz pequeña, muy lejana. No se mueve. No se apaga. Y sé que no todos cruzaron. Y que algunos siguen esperando. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.